Buen día por ahí, pero se encuentran muy bien donde estén. La idea de hoy, al igual que los otros viernes, es ay, perdón, la garganta. Es ver un poco la perashá y a lo mejor y rap sacks, ¿no? Como de repente se mete a la perashá y explica algo sobre ella. Es primero nomás un recorrido por la perashá para ver dónde nos encontramos. La perashá empieza, bueno, terminó la última perashá, Jacob está de regreso después de todo lo que le pasa con Labán, con su hermano Esab, todo el encuentro que ellos van a tener. Y nos dice que, vimos la semana pasada, que ya Jacob llega a sentarse al lugar, regresa a casa de su padre Isaac se muere, y nos enseña como esta película donde Jacob y Esab entierran juntos a su padre, y nos habla de toda la descendencia de Esab. Y ahora, pues bueno, parece que ya nos va a platicar un poco más de la vida de Jacob en Eretz Israel, y así empieza la perashá. La perashá se llama Vayeshev, como se estableció, se asentó. Y no sé, es una perashá, la verdad, increíble todas las historias que tiene. También de las perashot famosas, y para mí una perashá muy especial. Nos empieza la historia diciendo así: Vayeshev Jacob Eretz Megur Aviv Eretz Kenan. Y Jacob se estableció en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Kenan. Y de repente ya se asentó. Dice que Jacob se quiere sentar. ¿Y qué pasa en ese momento? Estas son las crónicas de Jacob y empieza a platicarnos la historia de Yosef. Como que esta perashá es donde cambia el enfoque, digamos, en Abraham, Isaac, Jacob, toda la historia de Jacob. Y estuvimos dos, tres perashot con la historia de Jacob. Y aquí se va y pasa la perashá a la historia de sus hijos, de Yosef y sus hermanos. Justo cuando Jacob llega a la tierra de su padre, en Eretz Kenán, se quiere sentar ahí, empieza toda la historia de los hijos con Jacob, como si se estuviera trasladando el problema de las mamás, el problema de Rachel y Lea, y se está transmitiendo hacia los hijos, ¿no? Esas envidias o esas cosas que se quedan guardados se transfieren y se genera, al menos en la historia, la envidia de los hermanos con Yosef. Entonces la persona nos explica que Yosef tenía 17 años, como queda, se lleva con los hijos de Bilao, los hijos de Zilpá, etcétera, pero empieza a platicarnos inmediatamente que Yosef, dice, traía malos informes o malas palabras, o sea, como que acusaba a sus hermanos con su padre, ¿no? Sacaba historias, decía cosas, como que se iba ganando, nos empieza a traer este personaje Yosef, como que se iba ganando el odio de sus hermanos. No solo eso, incluso, como nos dice la Perashá, uno de los errores comunes que salen en general en Bereshit, como este favoritismo otra vez, ¿no? Nos enseña la Perashá que Jacob amaba más a Yosef que a sus otros hermanos. Claramente eso genera envidia, y para sumarle a eso, Yosef tiene los dos sueños, ¿no? Donde las espigas se la posternan a él, o son las estrellas, el sol y la luna, se la posternan. Entonces en ese momento los hermanos empiezan a generar más odio por él, como mismo lo resalta la Torá. En un momento toman una decisión, justo cuando el padre manda a Yosef a que esté con sus hermanos, empieza esta historia y los hermanos deciden que van a matar que van a matar a Yosef. Por las razones que ellos hayan visto, el Midrash comenta muchísimas cosas. Es muy interesante ver cómo esta narrativa de por qué los hermanos hacen esto, ¿no? Pero la idea es que toma la decisión de matar a Yosef, luego el hermano mayor, Rubén, dice, no, ¿para qué lo matamos? Hay que echarlo al pozo, ya que está dentro, el pozo estaba lleno de alacranes y eso, pero bueno, nosotros no lo matamos y se muere, pero luego Yehudá decide, no, ¿para qué? Mejor hay que venderlo, y empieza la historia y mandan y venden ¿cómo se dice? Y deciden vender a Yosef, se lo venden a ciertos pasa de ciertos árabes, Ismailim, se cambia mucho y termina Yosef llegando, como vamos a ver más adelante, a la casa de Potifar, ¿no? A uno de los ministros del faraón. Pero cuando deciden venderle hermano a Yosef, ¿qué le van a decir a su padre? Entonces, el papá le había regalado, nos dice al principio de la Perashá, le había regalado un ketonet, sí, una playerita, ay, se me olvidó la traducción, pero entonces esta playera que mismo el padre le regaló a Joseph, mostrando esta playera de muchos colores, mostrando cierto nivel de favoritismo por él, es la playera que le quitan los hermanos, matan a un animal, la llenan de sangre y van con su padre y le dicen, papá, reconoce de quién es esto, y el papá obviamente dice, chin, es de Joseph,
una bestia lo mató, se lo comieron y ya empieza todo un tema y es muy interesante. El papá se niega, o sea, Jacob se niega a ser consolado. La realidad es que nunca es consolado hasta 22 años después que llega a ver otra vez a Joseph, su hijo. Muy loca la historia, ¿no? Justo cuando dice, y se va a sentar Jacob, uno piensa que empieza ya la parte más relajada de su vida, y no, nos dice que empieza justo el sufrimiento, parece ser del más grande de todos de los que vivió, ¿no? Entonces no se consola Jacob, y pues bueno, ahí uno pensaría que la operación nos va a hablar ya de todo lo que pasa con Joseph en Egipto, pero hace un paréntesis muy grande, en el capítulo 38 hace un paréntesis muy interesante. Yehuda, que era como líder de los hermanos, o al menos decir Midrash lo narra, Yehuda es el que toma la decisión de vender a Yosef. Los hermanos acceden y están de acuerdo con Yehuda, pero cuando regresan a la casa de su padre, se dan cuenta que la regaron, o sea, el papá no se consuela, como que tomaron una mala decisión y abre este paréntesis la Perashá y nos empieza a contar una historia de Yehuda y Tamar y sus hijos y cómo Yehuda se sale de la casa de su padre y Yehuda se apartó y se fue hacia Canaán. No solo eso, sino Yehuda ve a un lugar, ve a un hombre y se casa con la hija de este hombre, que era un cananeo. Se casa Yehuda con él, tiene primero a Er y Onán, tiene a dos hijos y luego tiene un tercer hijo, Shelah. Pero primero en el contexto, nomás entender un poco, terminó diciéndonos que vendieron los hermanos a Yosef y luego empieza la historia que Yehuda se fue a otra tierra y se casa ahí con una mujer cananita y tiene a los tres hijos. Obviamente muchos comentaristas hacen el paralelismo para decirte que, claro, como Yehuda tomó la decisión de vender a los hermanos, como que los hermanos ya le quitaron el liderazgo, como que lo sacan de ahí. Entonces, esta historia, Yehuda tiene sus tres hijos. El primer de sus hijos se casa con esta mujer que la Torah no sabemos, no queda muy clara si era una mujer cananea, pareciera que sí porque estaba ahí, pero hay un midrash que dice que no, que era la hija o la nieta o una descendencia de Shem. Pero bueno, es esta mujer que es llamada Tamar. Deciden casarse el primero de sus hermanos con Tamar y la Torah nos narra como que Tamar era una mujer muy bella. Y bueno, parece que el primer hermano, como dice creo que Rashi y algunos comentaristas, no la quiere embarazar, era tan hermosa que no quería embarazarla. Entonces hablamos de la importancia de la pareja, de la intimidad correcta. Aquí digamos que el primer hijo lo que hacía es tenía de alguna manera intimidad con ella, pero no terminaba de cierta forma para poder embarazar a Tamar, que no perdiera su belleza. Entonces Dios dice que decide y se muere el primer hijo de Judá. Segundo hijo, ahí está Alajá, que aunque no había Torah, no se había dado la Torah y las mitzvot, ya parece que ya existía este concepto del ibum, ¿no? De que si una mujer casada, perdón, esta mujer que estaba casada, fallece el hombre y ella todavía no tiene hijos, el hermano de ese hombre, el cuñado, digamos, tiene la responsabilidad de alguna manera de casarse con ella. Entonces el segundo, Onan, el segundo hermano, decide casarse, el padre le pide que se case otra vez con ella para que le dé descendencia a su hijo. Se casa con él, pero este segundo hermano se da cuenta que esa descendencia va a ser considerada del primer hermano que falleció, entonces decide que también lo mismo, que no va a embarazar a Tamar y bueno, lo mismo, fallece, el tercer hermano se va a tener se va a casar, pero ya el padre dice, no, ya se me murieron dos hijos con esta mujer, le dice, ¿sabes qué? Hace todo, él dice, aguántame y cuando crezca más mi tercer hijo Shelah se va a casar contigo. Ok, me voy un poco más rápido con la historia para meterme al pero entonces al final termina pasando una historia que es donde quiero hacer el zoom in de este Rap Sax, donde Tamara hace todo un tema, se disfraza de prostituta, se mete con el suegro, y en esta relación del suegro con Tamar, vamos a adentrar un poco más, se queda embarazada, y justo de esa unión, más otras uniones diferentes, 10 generaciones después llega el rey David. De esta relación donde Tamar se disfraza con prostituta, ya que no le dieron al tercer hermano, entonces ella a fuerza quería de alguna manera tener descendencia de esa familia, entonces esconde y se mete con Yehuda. Hay toda una historia. Pero bueno, entonces fue toda la historia de Yehuda, termina y regresamos al tema de Yosef. Yosef se va a Egipto, es contratado en esta casa de Potifar, el cortesano del faraón, que era el jefe de los carniceros, y Yosef nos empieza a narrar la Torah como Yosef
Dios está con Yosef, dice que Yosef siempre tenía la palabra de Dios, ¿no? Gracias a Dios, o no sé, la palabra, el nombre de Dios en su boca, y Dios hace que prospere en todo lo que hacía. O sea, era el jefe de la casa de este señor. Nos platica la Torah que Yosef era muy hermoso, la esposa de este Potifar se quiere meter con Yosef, hay toda una historia, le arrancan, ella lo trata de seducir constantemente, Yosef no se deja, Yosef Atzadik no se deja ser seducido, pero en una escena la mujer lo acusa de que Yosef quiere violarla o quiere abusar de ella y lo mandan a la cárcel, Yosef está en la cárcel, igualmente, incluso que esté en la cárcel, Dios le da bendición y el jefe de la cárcel, digamos, dejaba todo en manos de Yosef. Yosef prospera dentro de la cárcel, aunque estaba en un pozo ahí, quién sabe, en un calabozo, me imagino que terrible. Y termina la historia de la Perashá diciendo cómo dentro de esta cárcel empieza a generar la historia o el hilo conductor que va a seguir para la siguiente parte de la historia, que es trae a dos. Entran a la cárcel, de repente el faraón manda a la cárcel al ministro del vino, al ministro del pan, están ahí con Yosef y los dos sueñan un sueño. Estaban como muy angustiados y Yosef, la verdad vale la pena leerlo más de adentro, pero Yosef decide interpretar los sueños, se interpreta los sueños a los dos, a uno le dice, en 3 días el faraón en su cumpleaños te va a regresar a tu puesto, al ministro del vino, y al ministro del pan le dice, no, al contrario, en 3 días te van a llamar para asesinarte. Oye, te va a matar el faraón. Y así sucede. Y lo único que le pide Yosef al ministro del vino es, así como te interpreté tu sueño, por favor recuérdame con el faraón. Me metieron aquí injustamente, por favor recuérdame con él. La perashá cierra diciendo, y así fue, sacaron al ministro de los vinos, pero no recordó a Yosef. Pues no lo recuerda y Yosef está en la cárcel. Digamos que así estamos. Entonces voy a leer ahora de Rapsax, porque Rapsax tiene varios artículos, pero la historia de Tamar y Yehuda vale mucho la pena leerla de adentro, creo que es el capítulo 38 de Bereshit. Y entonces dice así Rapsax, en su lenguaje, en su simpleza y profundidad. Y dice, empalmada dentro de la historia de Yosef, como vimos, entre su venta como esclavo y su llegada a Egipto, justo en ese momento, entre el capítulo 37 y 39, está la historia de Yehudá y la muerte de sus hijos. En este oscuro escenario ingresa Tamar, una de las heroínas más inesperadas de la Torá. El texto no nos da ninguna insinuación sobre quién es, pero desde su entrada en la narración, esta figura fascinante y misteriosa comienza a dominar la historia. Tamar. El capítulo comienza diciendo que Yehudá se había separado de sus hermanos y se había casado con una mujer cananea, de quien tuvo 3 hijos. El mayor, se casó con Tamar. La extensión simple es que Tamar también era cananea, aunque hay opiniones y muchos digan que, como les dije, era descendiente de Shem. Ok, entonces muere joven, dejando a Tamar viuda y sin hijos. Judá instruye a su segundo hijo, Onán, que se case con ella. Y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano, así le dice su padre. Dándose cuenta de que un hijo del matrimonio será considerado como perteneciente a su difunto hermano en lugar de a él, Onán tiene cuidado de no dejar embarazada a Tamar. Y esto, como sabemos, es un pecado, una transgresión, y Onán también muere joven. Ahora sería correcto que Shelah, el tercer hijo de Yehudá, se casara con Tamar, porque también ella no había tenido hijos. Pero no permite que eso suceda, porque temía que Shelah, su tercer hijo, también muriera como sus hermanos. En cambio, le dice a Tamar que espere hasta que Shelah crezca. Pero esto era falso. Yehudá no tiene la intención de permitir que Shelah se case con ella, nomás la aleja. Operando a lo largo de la historia, mm, perdón. Ok, entonces, a lo largo de la historia va a venir una nueva ley en el judaísmo que se llama el ibum, el levirato, que es la regla que un miembro de la familia del esposo muere, debe casarse con su viuda, que si la viuda se queda sin hijos, el hermano debe casarse con ella, para perpetuar el nombre del hermano muerto para que no sea borrado de Israel. Entonces, se explica que esa ley se aplica después de la Torá, pero antes de que sea la Torá, esta ley no solo era para los hermanos, sino también se extendía a cualquier miembro de la familia. No solo los cuñados tenían que casarse con la mujer viuda, sino eso se puede extender a todos los miembros de la familia. Así era antes de la Torá. La Torá como que lo acotó solo a los hermanos. Pero a medida que pasan los años, Tamar comienza a darse cuenta de que Yehudá no tiene la intención de darle a su tercer hijo. Ahora tiene un problema Tamar. Está atrapada como una aguná.
como una mujer encadenada. Por una parte, sin posibilidad de casarse con Shelah debido a los temores de Yehuda, el papá, pero por otra parte, incapaz de casarse con nadie más porque cuando sucede esto, ella está legalmente ligada a su cuñado. O sea, así como el cuñado debe casarse con ella tampoco se puede ir con otro hombre, a menos de que haga un proceso de separación. Pero entonces ella se queda en un estado de alguna, por una parte no se puede casar con Shelah porque no se lo da Yehuda, pero por otra parte no se puede casar con otro porque está de alguna manera está legalmente ligada a su cuñado. Su difícil situación le preocupa más allá de a ella misma. También significa que no puede tener hijos que mantengan el nombre y la ascendencia de su difunto esposo. Como dijimos, si ella se embaraza del cuñado, el primer hijo es darle descendencia y mucho se explica que es darle de alguna manera Gilgul, un lugar donde regresa el hermano. Pero ella está diciendo, no solo me voy a quedar sin casarme, me voy a quedar sin darle hijos a mi esposo difunto. Ok. Ella decidió un curso de acción bastante audaz. Al enterarse de que Yehuda va a pasar de camino a la esquía de las ovejas, se da cuenta que Yehuda va a ir allá. Ella se quita su ropa de viuda, se pone un velo y se sienta en el cruce de caminos. Yehuda la ve, no la reconoce y la toma por una prostituta. Negocian, Yehuda le ofrece un precio, él le ofrece un cabrito, pero Tamar insiste en su seguridad, una garantía. Ella pide su sello, su cordón, no, y su callado, que no me acuerdo cuál era la tercera cosa. Yehuda está de acuerdo y duermen juntos. Al día siguiente envía un amigo con el pago, pero no lo encuentra y la gente le dice que ahí no hay una prostituta en la zona. Entonces Yehuda, de alguna manera, como que encoge los hombros y dijo que ella guarde la garantía, si no la gente se va a burlar de nosotros. Como que se van a dar cuenta que yo, Yehuda, como jefe, estoy ahí buscando una prostituta. Está bien. Entonces dice ella que se quede con la garantía. 3 meses después, la gente comienza a notar que Tamar está embarazada. Dado que Sheila se ha mantenido alejada de ella, solo puede significar que se ha acostado con otro, y por lo tanto es culpable de adulterio, un crimen capital. Yehuda ordena, sáquenla y que sea quemada. En ese momento el adulterio, y más si era hija de un Cohen, era sacarla y que sea quemada. Muy loco la historia, pero así era. Ella fue infiel de alguna manera. Ya que ella estaba esperando a casarse con Sheila y no se esperó y está embarazada, pues claramente fue infiel con otro. Entonces, en ese momento solo se hace evidente, solo entonces se hace evidente toda la sutileza de la estrategia de Tamar. Y estoy citando la Torá. Mientras la sacaban, ella envió un mensaje a su suegro. El padre de mi hijo es el hombre a quien pertenecen estas cosas, ¿no? Estas garantías, lo que tenía. Dijo, mira, si reconoces de quién son este sello, el patrón del cordón y el bastón, en ese momento Yehuda los identifica y ella dice, Tzadkami Meni. Ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Shelah. Entonces él dice, se salva en este episodio, Yehuda reconoce frente a todos y no solo se salva Tamar, ahí dice la Torah que a partir de ahí Yehuda se queda. Hay dos opiniones. Uno que dice que Yehuda no vuelve a estar con Tamar y se separa de ella, y otra opinión dice nunca dejó de estar con ella. ¿Sí? Entonces ella está embarazada de esta relación, imagínense qué loco, ¿no? Pero toda esta relación, ¿cómo sucede? Entonces Tamar está embarazada de Yehuda y Yehuda lo reconoce, entonces salva a Tamar. Ya le iban a matar, le iban a sí, tirar al fuego, al horno, no sé cómo le iban a quemar en ese momento antes de la Torah. Pero ella dice, ella no dice, sálvenme, es de mi suegro, etcétera, sino ella simplemente le manda el bastón a su suegro para que reconozca, y él reconoce. Con gran ingenio y audacia, Tamar ha roto el lazo en el que Yehuda le había puesto. Ella ha cumplido con su deber para con los muertos al quedarse embarazada, pero no menos importante, ella no hizo pasar vergüenza a su suegro Yehuda. Al enviarle un mensaje codificado, las señales, ella se asegura de que él sepa que él mismo es el padre del niño, pero que nadie más está al corriente. Solo él va a saber. Por ello corrió un riesgo enorme de ser condenada a muerte por adulterio. Su comportamiento se convirtió en modelo. No es sorprendente que los rabinos infirieran de su conducta una enérgica regla moral. Es muy loco esta regla que aparece en la Torah. Es mejor que una persona se arroje a un horno de fuego en lugar de avergonzar a su vecino en público. Repito, es mejor que una persona se arroje a un horno de fuego en lugar de avergonzar a su vecino en público. Esta sensibilidad a la humillación que muestra Tamar impregna gran parte del pensamiento rabínico. Y voy a citar como dice. Y dice así: quien avergüenza a su vecino en público es como si derramara su sangre, citando la Gemara en Baba Metzia. Otra cita: quien humilla públicamente a otro
pierde su lugar en el mundo venidero. Rabbi Tanjum enseñó, sabe, sabe a quién avergüenza. Si avergüenzas a tu vecino, avergüenzas a Dios mismo, porque está escrito a imagen de Dios hizo al hombre. Es increíble esta. Una persona que avergüenza a su vecino es como estás avergonzando a Dios mismo, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza. Cuando Rabí Elazar ben Azaria estaba a punto de morir, sus discípulos se sentaron frente a él y le preguntaron, Maestro nuestro, enséñanos una cosa fundamental. Y él respondió, Hijos míos, ¿qué les puedo enseñar? Que cada uno de ustedes sea cuidadoso con la dignidad de los demás. El Talmud incluso incluye en la definición de abayazamiento verbal que puedes afectar a un ser, quiere decir que cuando le dices al otro, te dije o con tus palabras lastimas a otra persona, quiere decir recordarle a una persona algo de su pasado que puede encontrar vergonzoso, también entra dentro de esta misma ley. Se vuelve muy sutil y muy delicado el tema de avergonzar a alguien, principalmente públicamente. Entonces el judaísmo es una religión de palabras. Dios creó el mundo natural con palabras. Creamos y a veces destruimos el mundo social con palabras. Esta es una de las razones por las que el judaísmo tiene tan fuerte la ética del habla. La otra razón, sin duda, es su preocupación por proteger la dignidad humana. Las lesiones psicológicas pueden no ser menos dañinas, a menudo incluso más, que las físicas. De ahí la regla, nunca humillar, nunca avergonzar, nunca refugiarse en la excusa de que fueran solo palabras. Que no se hizo daño físico. ¿Qué tanto? Solo son palabras. La Torah nos enseña que al contrario, puede ser mucho peor el daño psicológico que el físico. Dice Rapsax aquí con esto cierra, pero cuenta una historia. Dice, cuando era un estudiante rabínico en la década de los 70, mientras estaba en una conferencia, dice, un grupo de nosotros, estudiantes de la yeshiva, junto con estudiantes de un seminario rabínico, estaban rezando juntos. Y en una de las habitaciones del lugar donde se encontraban, a los pocos minutos que empezó la tefilá, que empezó el rezo, entró una mujer rabina reformista, vestida con talit y tefilim. Imagínense, están todos los rabinos ortodoxos y de repente llega una rabina reformista vestida con talit y tefilim y se sienta entre los hombres, porque ella sí lo toma. Pero los estudiantes estaban conmocionados. ¿Y qué van a hacer? Como se sabe, los judíos ortodoxos separan los sexos en el momento de la tefilá. Y normalmente las mujeres no usan talit y tefilim, y menos en el mundo ortodoxo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ellos ahí? ¿Deberían de pedirle que se fueran? ¿Deberían irse a otra parte a hacer tefilá? Entonces estaban ahí, se agruparon y le preguntaron al líder del grupo. El líder del grupo de los Rabanim alzó la vista, vio la situación y sin pensarlo, con, con gran solemnidad, cuenta la historia de Tamar. Es mejor que alguien se arroje a un horno de fuego que avergüence en público a su vecino. Les dijo a los estudiantes que volvieran a sus asientos y siguieran rezando. Dios no permita que avergüencen a la mujer. Dice Rav Sachs que el recuerdo de ese momento se ha quedado desde entonces conmigo. ¿Y qué aprendemos esta ley de Tamar? Perdón, que aprendamos esta ley de Tamar, una mujer en el margen mismo de la sociedad israelita, que arriesgó su vida en lugar de avergonzar a sus suegros, nos enseña algo sobre la Torah y la espiritualidad judía. El dolor psicológico es tan grave como el físico. La pérdida de la dignidad es una especie de pérdida de la vida. La pérdida de la dignidad es una especie de pérdida de la vida. Quizá no sea una coincidencia que fue este episodio, el de Yehuda y Tamar, el que inició un árbol genealógico que 10 generaciones después nació David, el rey más grande de Israel. Increíble, ¿no? De esta descendencia, Yehuda y Tamar, nace David. Tamar, una viuda sin hijos, imposibilitada de volver a casarse, era una persona sin posición ni poder. ¿Acaso fue esto lo que le dio una visión inusual del hecho de que el dolor psicológico puede ser tan grave como el dolor físico? ¿Que la pérdida de la dignidad es una especie de pérdida de la vida? ¿Acaso fue eso? Dice algo acerca de la naturaleza de la espiritualidad judía, que la Torah le atribuye esta grandeza moral a ella, y o sea, perdón, que la Torah le atribuya esta grandeza moral a ella y no a un miembro directo de la familia del pacto, habla algo de la espiritualidad judía. A uno de los hijos de Jacob, pero, sí, claro, que hayamos aprendido esto de Tamar y no de otra persona, habla de algo muy sutil y muy importante. Tamar tomó su sentido de la vergüenza y lo usó para sensibilizarse y evitar avergonzar a los demás. Si así fue con ella, ¿acaso nosotros podemos hacer menos? No sucede. Pero bueno, al final leí un poco mal, pero es, sí,
cómo la Torah aprende esta sutileza de Tamar. Y puede ser, lo que está tratando de decir es que en la empatía de Tamar, de sentir la vergüenza y la dignidad propia, de ella misma es la que saca este mensaje para todos. Que tengamos un Shabbat Shalom y muy bendecido. No sé, alguna pregunta o comentario, bienvenidas. Bonito día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, señor Sion. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.